Lucy Ayuso, pericultora de Río Cuarto, hermosa persona, siempre la voy a presentar igual porque ella es eso y más. Hoy vamos a hablar de algo mucho más técnico, Lucy. Hoy nos toca hablar de algo más técnico. Sí, y después, mamás, cuando quieran ustedes hacer preguntas o tengan dudas, déjennos todas las preguntas y Lucy, que ella es una subprofesional divina, muy respetuosa, muy responsable con la información que ella tiene, que sabe muchísimo. Así que nos pueden dejar todas las preguntas, las que quieran, las dudas que tengan y los vamos a ir desarrollando también. Nos vamos a ir ayudando. Bueno. Ahora trajiste acá, Lucy, unas cartas. Sí, traje un poco de material para empezar a trabajar de una manera un poquito más técnica, para poder dar algunas pautas. Si bien, obviamente, como hablábamos en el capítulo anterior, cada caso es particular y es único, vamos a hablar de generalidades, ¿no? Eso no va a ir, digamos, personalmente para cada familia, puede que sirva, puede que no sirva, pero vamos a hablar de pautas generales. Entonces la idea fue traer un poco de material, unas cartas que son un juego de mitos, en donde vamos a ir sacando algunas al azar y vamos a ir explicando si es un mito, no es un mito y por qué. Perfecto, ¿vamos a sacar una carta? Dale. Vamos a una cartita. Mitos. ¿El uso del chupete es decisión de cada familia? Bueno, ¿qué creen? Hay toda una cuestión con el tema de uso de chupete, está muy buena esa carta. Sí, por supuesto, es decisión de cada familia, siempre todo lo que suceda es decisión de cada familia, pero si la familia que está enfrente nuestro es una familia que quiere dar la teta y que decide amamantar, es importante que conozcan ciertas pautas. ¿Por qué? Vamos a hablar un poco de técnica acá mezclado para que puedan entender por qué el uso de tetinas puede generar una dificultad para iniciar la lactancia. Cuando seguramente han visto en redes y otras profesionales también que hoy contamos con una técnica para poder ofrecer el pecho, existe una técnica en la que podemos tener el control para poder prevenir lastimarnos, para poder prevenir las grietas, para poder prevenir el dolor y también para poder asegurarnos de que ese bebé pueda alimentarse de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque generalmente cuando amamantamos en posición de cuna, que es como vemos sostener a los bebés generalmente en esta posición, intentamos ofrecer el pecho, también generalmente es como que por instinto tendemos a sostenerlo en forma de pinza y llevamos el pecho hacia la boca del bebé. Fíjense dónde queda la boca, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos este movimiento, el labio de abajo del bebé y la lengua apoyan sobre la base del pezón y hace esto, ¿no? La succión es bien superficial sobre el pezón. Entonces, fíjense cómo se aplana cuando la succión es superficial. Y queda bien rozando la lengua en la superficie del pezón y eso es lo que puede hacer que nos lastimemos. En cambio, si utilizamos otra posición, nos podemos ayudar siempre de un almohadón de lactancia. Es importante el sostén y el apoyo que brinda el almohadón, ¿sí? La función del almohadón es brindarme altura y sostén, justamente para que mi bebé pueda conservar una buena posición en el almohadón y quedar a la altura del pecho y siempre bien de frente a mi cuerpo, ¿sí? De esa manera, también no sosteniendo con la mano del mismo lado de la teta que mi bebé va a tomar, sino con la mano contraria, sostener la cabeza y achicar el pecho para que mucha porción de areola pueda ingresar adentro de la boca del bebé. Lo que buscamos es que mucho tejido ingrese adentro de la boca y que la lengua, en vez de apoyar acá, apoye bien abajo, en la base de la areola, ¿sí? Entonces, al haber un acople bien profundo, mi bebé va a estar succionando más cerca de la glándula mamaria y va a poder sacar más leche. Claro, eso toma. Evita que se te lastime el pezón. Exactamente, evita que se lastime el pezón y a su vez logra una mejor transferencia de leche. Quiere decir que mi bebé con cada succión va a poder sacar mucha más cantidad porque está mamando más cerca de la glándula mamaria que si estuviese, por ejemplo, acá en la punta del pezón.
¿Qué sucede con las tetinas? Cuando nosotros introducimos de manera temprana una tetina en la boca del bebé. Claro, porque hay mamás que he visto que dicen, no, me pongo total una tetina y llevo lo que ese suplemento. La pezonera. La pezonera, bien, gracias. Me pongo la pezonera, total no pasa nada, y no. Exactamente. Justo lo charlábamos recién Sí. antes de arrancar. Cuando hablamos de tetinas, no nos referimos solamente a un chupete, nos referimos a un chupete, a una mamadera o a una pezonera. ¿Sí? Cualquiera de esos tres dispositivos, si los introducimos de manera temprana dentro de la boca del bebé, lo que hacen es modificar el patrón de succión. ¿Sí? El bebé, cuando se prende el pecho, tiene que hacer un movimiento ondulatorio con la lengua para poder extraer la leche y llevarla hacia la boca. Cuando introducimos una tetina, se modifica ese movimiento, entonces el bebé al practicarlo se confunde y genera algo que se llama disfunción oral o confusión tetina-pezón. Rechazan el pecho, les cuesta mucho más prenderse, pueden lastimarnos, ¿sí? Porque se van a prender de una manera mucho más superficial. Y también eso hace que, a lo mejor sin darnos cuenta, por ejemplo con un chupete, podamos retrasar algunas tomas. No sé si se acuerdan en la capítulo anterior que charlábamos también esto de la frecuencia, de cuántas veces el bebé se tiene que prender el pecho. Y bueno, con el chupete puede pasar un poco esto al principio, ¿no? Si introducimos una tetina de manera muy temprana, solamente miramos el reloj y decimos, mi bebé tomó la teta, hace, no sé, supongamos a las 12, y a la 1:30 me empieza a mostrar una señal de hambre, se lleva las manitos a la boca, se estira, empieza a bostezar, a sacar la lengua, eso es una señal temprana de hambre. Quiere decir, mi bebé... Es un signo súper importante para que la mamá se dé cuenta, acá mi bebé tiene hambre. ¿Sí? Es importante ofrecer el pecho cuando hay una señal temprana y no cuando el bebé ya está llorando. A veces cuando estamos tan marcados por esto del reloj y por esto de las 3 horas, en ese momento cuando el bebé muestra una señal de hambre, colocamos el chupete y decimos, ay, bueno, pero si come hace 1:30, que aguante 1 horita más. Entonces ese bebé va a practicar la succión del chupete, ¿sí? Y cuando se despierte en 1 hora, se va a despertar en llanto, con muchísimo hambre, muy enojado, y habiendo practicado esa succión con el chupete. Claro. Entonces le va a costar mucho más prenderse el pecho. Lo ideal sería que podamos retrasar el uso del chupete hasta que sepamos que esa lactancia está bien establecida, ¿sí? Que las tomas no me duelen, que mi bebé se despierta solito a comer, que ya no hay tan descenso de peso, que se estabilizó el descenso de peso, y recién ahí empezar a ofrecerlo. ¿Y cada cuántas horas un bebé tiene que tomar, digamos, el pecho? O sea, ¿cómo es el periodo de tiempo? Y ahora está muy instaurado esto del concepto de libre demanda, pero yo creo que no se termina de explicar a las familias qué es la libre demanda. Se considera que la libre demanda es cada vez que el bebé quiera, pero al principio tenemos que cumplir algunas pautas. Esto que se dice de las 3 horas, en realidad con un recién nacido, estamos hablando de un recién nacido en sus primeros 21 días, es importante que sepamos que es hasta 3 horas. ¿Sí? Como máximo. Como máximo. ¿Podemos ofrecer el pecho cada vez que el bebé muestre una señal de hambre? Sí, eso es correcto y es libre de demanda. Pero si el bebé en 3 horas no mostró ninguna señal de hambre, yo lo tengo que despertar y lo tengo que ayudar a que pueda alimentarse. Claro. Hasta que nuestro pediatra nos dé el ok de que ya podemos dejarlo dormir las horas que el bebé necesite dormir sin hacer una toma al pecho. ¿Sí? Y hay bebés que a lo mejor duermen 5 horas desde que nacen y se despiertan solamente a tomar teta. ¿Pasa eso? ¿También es parte del periodo del bebé? Sí, sucede, pero deberíamos tratar de que en estos primeros 15, 21 días asistirlos a comer cada 3, como máximo. Cada 3 horas. Exactamente. ¿Y cómo una mamá se da cuenta de que el bebé tiene hambre? Es como que empieza a sacar la lengüita, empieza a llorar. Señales de búsqueda, empieza a llevarse las manitos a la boca, saca la lengua, bosteza, se estira, gira la cabeza hacia los lados, ¿sí? Esas son señales de que el bebé está apto para comer y que vamos a poder lograr también una toma tranquila. Claro. Porque si yo espero a que mi bebé llore y está muy enojado, ese bebé está manifestando, ya estoy muy enojado, tengo mucho hambre, primero me van a tener que calmar para después poder ofrecerme el pecho o el biberón también. Claro. ¿Sí? En el caso de que alguna familia decida dar biberón, porque están muy enojados. Entonces,
para poderlos prender, primero los vamos a tener que calmar. Así que bueno, el chupete. El chupete es decisión de cada familia. Sí es importante, si deciden dar la teta, esperar a observar estas cuestiones que decíamos. No me duelen las tomas, no me lastimé, mi bebé se despierta solito a comer, está haciendo buena cantidad de pis, buena cantidad de caca. Puedo introducir el chupete sin que sea un riesgo para la lactancia. ¿Eso qué tiempo para que nos quede? Depende mucho de cada bebé, pero aproximadamente entre 15 y 21 días. Para que las mamás se queden tranquilas, que no pasa nada, que hay un periodo biológico. Exactamente. Y un contacto vincular también entre la mamá, el papá y el bebé, o sea, porque es la familia que se está adaptando a unas nuevas formas. Tal cual. Y muchas veces, de todas esas veces que nos piden el pecho, también algunas van a ser para alimentarse y otras van a ser porque también hay una necesidad muy grande de contacto. ¿Sí? El bebé a través de la succión regula todas sus funciones. Entonces, algunas veces va a pedir la teta porque quiere comer, pero otras a lo mejor necesito dormirse, necesito hacer caca, necesito contacto. ¿Sí? El pecho de la mamá es el lugar más parecido a la vida en el útero que tenía ese bebé. Entonces va a buscar regularse ahí. Por eso es importante que primero se afiancen las tomas, se afiance la conducta que el bebé tiene con el pecho y después podemos introducir un poco la tetina que va a reemplazar ese contacto. Es como el vínculo afuera de la piel, ¿no? Exactamente. Es afuera de tu panza y tenés que de nuevo a revincularte con tu hijo. No está más dentro de tu panza y empieza un vínculo afuera nuevo para el bebé y para la mamá. O sea, aparte el bebé quiere recordar dónde estuvo, con quién estuvo. Es lo que conoce en realidad. Es lo conocido. Es lo conocido. Ellos conocen hasta el momento del nacimiento su vida dentro del útero. ¿Y cómo estaban dentro del útero? En contacto permanente con mamá, calentitos, mamá caminaba y yo me sentía acunado en el agua, escuchando el latido del corazón de mi mamá todo el tiempo, con alimento disponible de manera permanente, no cada 3 horas, cada 4, ni cada 5, ni cada 1, ¿sí? Permanente, cada vez que quiero. Entonces, yo siempre charlo esto con las familias de que es importante en estos primeros 21 días, un mes, tratar de hacerles a ellos lo más parecido a su vida en el útero, esta vida fuera del útero también. ¿Sí? Porque es lo que conocen. Es el instinto. Exactamente. Para que cada mamá sepa como que se quede tranquila que hay un periodo de adaptación, llamarlo así, entre ellos. Totalmente nuevo. Totalmente nuevo, totalmente nuevo. Y que se queden tranquilas, que no pasa nada. El llanto, como la otra vez hablábamos, el llanto del bebé, que nadie está preparado. Es parte del proceso. Es una forma de comunicar. Es importante que sepamos que el llanto, digamos, es una forma que tiene mi bebé de comunicarme que algo le está sucediendo. Y en ese llanto también siempre se tiende a vincularlo con el pecho, con el hambre. Y bueno, asegurémonos, ofrezcamos el pecho. Y si no tiene hambre también pueden estar sucediendo otras cosas. Puede necesitar contacto, puede necesitar dormir en el pecho, puede que a veces alguna ropita le moleste, que le molesten los puñitos, si el pañal puede estar muy ajustado. Por eso está bueno desnudar al bebé, revisar que todo esté bien y ofrecer mucho contacto, porque es la manera que ellos tienen de poder regularse también. Y ese tiempo es muy así. En ese momento una mamá parece que es eterno, que nunca el agotamiento y todo lo nuevo que hay en una mujer, pero es un tiempo muy tan ínfimo. Muy ínfimo. Que tengan como mucha entrega en eso. Se entiende que obviamente, bueno, esto que decías, ¿no? Los días se hacen largos, el cansancio, se acumulan noches sin dormir, la primera más la segunda más la tercera. Es parte de un proceso biológico de adaptación de ese bebé y necesita el contacto. No es que se va a malcriar, no es que vamos a llegar a casa y el bebé probablemente quiera dormir en la cuna. No, probablemente no suceda y eso también a veces genera mucha frustración para las familias porque compramos una cuna hermosa y decimos, bueno, mi bebé a dormir, hora de dormir y no. No, va a dormir. No. Y probablemente ese bebé necesite contacto y bueno, y es parte del proceso. No quiere decir que porque no duerma en la cuna el primer mes nunca más logremos que pueda después tener una adaptación a dormir solo. Pero es parte de un proceso biológico en donde mamá, papá, cuidador, quien esté, quien sea parte de esa familia, se están conociendo. Claro.
¿Vos qué le dirías a una mamá que está transitando hoy una crisis con su bebé que no duerme y, y no puede resolverlo? Y primero que hay que tratar de mantener la calma, que se puede chequear si lo que está sucediendo es esperable o no es esperable y si se puede trabajar algo o no con respecto a la forma de dormir. Va a variar mucho y va a depender mucho de cuánto tiempo tenga ese bebé, de cómo se esté alimentando. Hay bebés que necesitan mucho más contacto, otros que no tanto. Entonces, yo creo que lo más importante es volver a nuestro instinto, centrarnos en el adentro, no en el afuera, observar a mi bebé, observar qué señales me da, tratar de hacerlo dormir cuando realmente me muestre una señal de sueño. Y después, más adelante, cuando querramos hacer modificaciones, todo se puede modificar y se puede ordenar. Pero en este primer mes es muy importante que podamos tener calma y que todos los días pensemos en un día a la vez. Y de que lo que hoy está sucediendo no va a ser para siempre. Sí, es un día a la vez. Un día a la vez. Sí. Bueno, ahora vamos a sacar otra cartita Bueno, más. Vamos a ver. Yo voy a dejar el bebé acá por las dudas. Sí, vamos a ver qué dice. No todas las personas producen suficiente leche para alimentar a sus bebés. ¿Qué creen? ¿Qué crees, Caro? No, Porque se escucha mucho esto. No, yo creo que todas nacemos biológicamente para alimentar a nuestros hijos. Pero bueno, hay un proceso muy personal para mí. Totalmente. Creo que lo charlamos un poco la otra vez, muy, muy por arriba, pero lo charlamos. Pero tenemos la capacidad biológica de producir leche. Desde el embarazo, nuestro cuerpo produce calostro. Desde la semana 18, 20 de embarazo, ya hay producción de calostro en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está listo para amamantar desde el minuto en que se elimina esa placenta y nace nuestro bebé. ¿Sí? De hecho, lo que primero debería suceder es que haya un contacto lo más pronto posible con el pecho materno. Esto que escuchamos tan frecuentemente y que muchas hemos tenido la sensación, ¿no? De no tengo suficiente producción, no tengo suficiente leche, obviamente que habría que analizar cada caso particular, pero viene de cuestiones que van sucediendo a lo mejor los primeros días y que nosotras no podemos darnos cuenta, obviamente, porque si nadie tampoco no tenemos las herramientas, no podemos observar y darnos cuenta. Pero lo más importante para que una lactancia se pueda establecer y para que una producción se pueda establecer es la frecuencia con la que el pecho se drena. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que primero debería suceder cuando nace mi bebé? Que tenga un encuentro con el pecho lo más próximo posible dentro de sus 2 primeras horas de vida, idealmente dentro de su primera hora de vida, con contacto piel con piel, sin que sea interrumpido ese contacto piel con piel. Y de ahí en más, que se mantenga una frecuencia lo más establecida posible. Por lo menos, como mínimo, un bebé tiene que lograr hacer 8 tomas por día. Ah, mira qué bueno. ¿Sí? Como mínimo, en 24 horas tenemos que lograr 8 tomas. De ahí para arriba, todo lo que mi bebé quiera y necesite. ¿Sí? Cuando hay menos de 8 tomas por día o cuando la frecuencia de las tomas se empieza como a alargar, o porque ya arrancamos con la sensación de que tiene hambre e introducimos un biberón, entonces a lo mejor se toma una mamadera y pasan 4 o 5 horas sin que se vuelva a despertar. Mi pecho pasó 5 horas sin drenarse y al quedar acumulada esa leche en nuestro cuerpo, se emite un factor a nuestro cerebro que se llama factor inhibidor de la lactancia, FIL, que le avisa a mi cerebro y a mi cuerpo que tiene que frenar la producción porque nos podemos infectar. ¿Sí? Entonces, necesitamos que esa leche salga de manera frecuente para que la fábrica se active. ¿Sí? Yo siempre les doy este ejemplo. Traten de pensar en los pechos como una fábrica. No sé, supongamos una fábrica de fideos. Sí. Si yo voy al súper y las góndolas del súper están llenas de fideos, la producción de la fábrica tiene que parar, porque nadie está comprando. Claro. En cambio, si viene mucha gente al súper y se lleva fideos, la fábrica cada vez se tiene que activar más. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Necesitamos que la leche salga de manera frecuente para establecer un buen volumen de producción. ¿Sí? Entonces, mientras más tomas mi bebé haga al día, más producción voy a tener. Mira, o sea que es algo que lo tienen que generar la mamá y el bebé
con el paso de los días. Exactamente. Y paciencia. Sí, y muchas veces cuando, obviamente como hablábamos recién, no todos los casos son iguales, pero muchas veces cuando no está esta posibilidad, o porque mi bebé está internado en neonatología, o porque le cuesta mucho despertarse a comer, o porque le tuvieron que dar complemento por alguna razón, esa frecuencia la podemos mantener también con un extractor. Claro, ¿Sí? claro, porque te iba a decir qué pasa con esa mamá que a los 3 meses vuelve a trabajar, o al mes, porque hay muchas profesionales que hoy tienen el bebé y a la semana tienen que volver a trabajar, tienen sus pacientes, tienen su empresa y no pueden parar los 3 meses. Totalmente. Esa frecuencia la vamos a generar con un extractor. Obviamente siempre lo que vamos a tratar de hacer es imitar la succión del bebé y no tampoco sobrepasarnos, ¿sí? Porque como hablábamos recién, suponiendo que mi bebé logra hacer 8, 9, 10 tomas al día y además yo le agrego 3 extracciones, voy a generar lo contrario, ¿no? Una hiperproducción que también tiene sus cuestiones después para resolver. Entonces, en la medida en la que podamos ir brindándole confort al cuerpo, por ejemplo, si estamos en una bajada de leche y mi bebé logra tomar de una sola teta y no llega a tomar la otra porque ya se llenó y no quiere, podemos brindar alivio con un extractor y de paso drenamos el cuerpo y esa leche la podemos ir almacenando para más adelante también. Claro, es constantemente un estímulo. Un estímulo, ¿sí? Por eso hablamos de una buena técnica, porque eso nos va a garantizar que al estar correctamente prendido ese bebé logre el buen drenado del pecho y una buena frecuencia. Hablando de los primeros 21 días, para mí, siempre lo digo, la clave es esto, ¿no? Garantizar que el bebé coma de manera frecuente, que ese estímulo sea el adecuado y que haya una buena técnica para que no me duela y para que el pecho se pueda drenar de una manera adecuada. Perfecto. Y acá estaba mirando esto. Quiero que nos cuentes qué es esto, que yo lo miré así, es una cucharita, pero es no. una cucharita. Que se mide, esto es el calostro. Exactamente, eso es una medida de calostro. Es la capacidad gástrica de un bebé recién nacido hasta sus 2-3 días de vida, ¿sí? El estómago de ellos cuando nacen es muy chiquitito, por eso necesitan alimentarse de manera frecuente, como hablábamos recién. El calostro se digiere muy rápido, tiene mucha cantidad de proteínas, de inmunoglobulinas, por eso se llama la gota dorada o la gota de oro, porque tiene un color amarillento, tiene una consistencia espesa, va a salir de una gota a la vez, no va a salir un chorro de leche. Y siempre lo traigo porque para mí es muy importante que se queden con esto, si lo tocas, para que vean la capacidad gástrica de un recién nacido, ¿no? Por eso justamente es como cuando nosotros estamos comiendo poco y necesitamos comer mucha cantidad de veces al día. No quiere decir que la cantidad de calostro no es suficiente. Quiere decir que ese bebé va a necesitar comer con una frecuencia más alta, muchas veces al día, para poder garantizar la cantidad de mililitros que necesita tomar en total. ¿Y el calostro? ¿Cuántos días? ¿Es el momento que el bebé succiona la teta, ahí empieza el calostro? No, ya hay desde antes, desde el embarazo, por eso algunas pueden verlo salir durante el embarazo y otras no. Como hablábamos recién de la oxitocina, digamos, hay que generar una liberación de oxitocina para que ese calostro salga del cuerpo, entonces algunas puede que no lo vean salir nunca, pero ahí está disponible y si lo ven salir tampoco se asusten porque no se va a agotar, ¿sí? Y ese calostro va a estar presente en el cuerpo aproximadamente, porque es muy variable dependiendo de todos estos factores que charlábamos recién, de 1 a 3 días, que generalmente del tercer día en adelante es cuando se empieza a provocar la famosa bajada de leche, ¿sí? Que no es que tampoco ese calostro de golpe se va a convertir en leche o que no es leche. Es leche, es la primer leche que va a consumir mi bebé y es sumamente importante. Solo que con el pasar de los días y a medida que mi cuerpo detecte que ese bebé es más experto en succionar y va a generar una succión distinta y una demanda distinta, va a aumentar el volumen, ¿sí? Va a seguir siendo amarillento, pero va a tener otra consistencia un poco más fluida y va a triplicarse el volumen de golpe. Eso es la famosa bajada de leche. Esto, para que lo sepan las mamás, es ínfimo, para que se queden tranquilas también que lo que el bebé toma está bien. Exactamente, está bien. Solo hay que cuidar cuánta cantidad de veces al día ofrecemos el pecho
Y también hay que saber esto que hablamos de la alta demanda, ¿sí? Que es esperable que ellos busquen la teta todo el tiempo porque es lo que conocen de la panza, porque ese mismo calostro que van a tomar tiene el mismo sabor que el líquido amniótico que tragaban en la panza, porque es un lugar más conocido, porque esta parte de nuestro cuerpo tiene más temperatura, va a ayudarlos a regularse y que de a poquito, a medida que ese bebé vaya pudiendo transitar esta adaptación a su vida fuera del útero, ese volumen va a cambiar. ¿Y qué pasa a una mamá que no pudo, o sea, que no logró dar la teta a su bebé? Porque también hay mucho, ¿no?, que hay que dar la teta sí o sí. Tenés que, para ser madre, lo tenés que alimentar y darle la teta hasta los 2 años, ¿no? Es un mito, o no sé si es verdad. Yo pienso distinto. Sí, totalmente. Viví las dos formas, ¿no? Lactancia y biberón. Esa mamá que no puede, o que no puede, su sistema nervioso colapsó por diferentes motivos, y también darse lugar a darle biberón. ¿Cuál es tu punto de vista como puericultura? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo siempre, bueno, como lo charlábamos la otra vez también, siempre trabajo en cuanto a los deseos de esa familia y a las necesidades que pueda observar en esa consulta también, ¿sí? Si un biberón va a hacer que esa mamá pueda descansar, pueda relajarse, pero a su vez esa mamá quiere dar la teta, no va a pasar nada. Un biberón no va a ser determinante de esa lactancia tampoco, ¿sí? Pero es importante que si esa mamá tiene el deseo de dar el pecho, en la próxima toma lo volvamos a intentar. Y si no tiene el deseo de darle el pecho, está en todo su derecho y también la vamos a acompañar en ese camino. Pero cada situación es muy personal. Y acá mirábamos esto también. Ahí tenemos el ejemplo, ¿sí? De la medida de el calostro, el volumen de calostro que hay del primero al tercer día y del volumen que hay cuando se provoca la bajada de leche. Fíjense cómo cambia el color, la consistencia y la cantidad. Acá está, no sé si se ve ahí en cámara. Este es el calostro, lo amarillo, y esto ya es... Una leche de transición, una leche que más o menos puede estar transitando unos 5 días post-nacimiento. A los 5 días. Aproximadamente. Cada cuerpo va a ser particular y esa bajada va a depender, o sea, el momento en el que se provoque esa bajada de leche va a depender de cuánto estímulo hubo los días previos. Porque es tan importante a veces que lo podamos visualizar, porque otra cosa es que te lo digan y otra cosa es visualizar cómo funciona nuestro cuerpo. Totalmente. Y también cuando hay calostro, esto lo charlábamos ayer con una mamá, no hay ningún cambio en los pechos, no sentimos los pechos más cargados, ni vemos chorrear calostro. Entonces es una situación en la que genera un poco esta sensación de no sé si mi bebé está pudiendo comer bien. Bien, bueno, vamos a ir con la última cartita, que está divino esto. Dice, si tengo los pechos lastimados, mira, lo mejor es usar pezoneras. Lo charlábamos también Sí. hace un ratito. Bueno, la pezonera es un tema también. No traje ninguna para mostrarles, pero prometo que para la próxima traigo, así aprendemos a colocarla porque es sumamente importante. Primero que nada, saber que la grieta, cuando hay una grieta en el pezón, esa grieta me está indicando que hay una mala prendida, ¿sí? O sea, no es normal lastimarse bajo ningún punto de vista. Si yo me lastimo, sí o sí necesito corregir la técnica de lactancia para que esa herida pueda sanar. Que yo coloque una pezonera no necesariamente va a hacer que esa herida sane, ¿sí? Porque si la pezonera está mal colocada, si no me enseñaron cuál pezonera es la adecuada para la anatomía de mi pecho, qué talla, a lo mejor hay marcas también que pueden facilitarnos o no que el bebé se logre prender con una pezonera. Y además estamos colocando una interferencia para que ese bebé pueda tomar, porque estamos colocando una tetina, no sería una solución, ¿sí? Entonces, una grieta no es indicación de colocar una pezonera. La pezonera es un dispositivo de silicona que se utiliza para organizar la succión de un bebé que no está pudiendo prenderse al pecho de otra manera que no sea con esa pezonera. Y que ya probamos un montón de otras técnicas antes. Las dejas como ¿sí? Última opción. Opción, decir, bueno, no, probemos esto. Última opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos colocando una tetina, porque después sacarlas va a ser sumamente complejo, porque ese bebé adaptó su succión a la tetina y después va a tener que aprender a succionar sin la tetina, como hablábamos al principio con el chupete.
Y porque también es un dispositivo de silicona que colocamos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, no vamos a lograr el mismo drenado del pecho, y también si no está, no existió un asesoramiento previo de cómo colocarla y de que sea la pezonera adecuada, podemos estar interfiriendo esa lactancia. Claro, porque el bebé no se pone, igual de todos modos, me imagino, no se va a poder conectar, no va a poder succionar y empieza la frustración de la mamá que no puede, el sistema nervioso colapsa. Totalmente. O también si la pezonera está mal colocada, lo que sucede es que queda, digamos, un espacio entre la areola, el complejo areola-pezón, la pezonera, la boca del bebé, y eso hace que el pecho no se pueda drenar y que ese bebé pueda no estar alimentándose de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, debería un profesional que esté formado poder indicar esa pezonera. También se indican muchísimo cuando les ven que el pezón no tiene la forma que quisiéramos que tenga, ¿no? Si el pezón es un poquito plano o está como al ras de la areola o es umbilicado, directamente se dice, vas a necesitar pezonera porque el pezón no protruye hacia afuera, entonces ese bebé no va a poder tomar. Y no sería una indicación para colocar pezonera. Claro, porque es biológico, o sea, si vos lo estimulás, sucede. Tal cual. Podemos buscar posiciones en las que podamos ayudar a ese bebé a tener un mejor acople y que pueda prenderse igual el pecho y adaptarse a la anatomía de la mama de su mamá. Claro, es dejar. Es dejar y justamente buscar la información también adecuada para nosotros, ¿sí? Lo charlábamos antes de comenzar, esto de que si miramos en redes, lastimarse es normal, que veo una grieta y me voy corriendo a una farmacia y me compro una pezonera es normal, y si no pude con la pezonera, listo, no voy a poder porque ya está. Y en realidad, entre medio hay que mirar un montón de cuestiones. Sí, es como que permitirse que todo suceda y tener las herramientas o las personas adecuadas que tienen las herramientas, porque hoy en las redes scrolleás y te encontrás con todo y de todo, porque creo que hay una masividad de consumo y de ventas que nos pasó con una clienta que dice, entras al mercado y hay 1000 cosas. Totalmente. Y todos quieren vender, pero la herramienta verdadera y real hoy es muy poca. Es una opinión personal. Sí, yo opino también lo mismo y también creo que esto, ¿no? También genera mucha frustración. Sí. Porque si yo vi que una famosa fue a comprar una pezonera y se le solucionaron todos los problemas y se la colocó y el bebé toma fantástico la teta y yo no pude o me duele igual o no estoy pudiendo, eso también genera mucha frustración, mucho sentimiento de culpa, esto de yo no voy a poder. Entonces está bueno no generalizar y saber que cada caso es puntual, cada nacimiento es único, hay que aprender a conocer a ese bebé, observar sus necesidades y también observar las necesidades de esa familia, claro, que hoy pueden ser unas y mañana pueden ser otras. Pero es importante observarlas y poder acompañarlos desde lo que ellos necesitan en ese momento. Sí, es como hacer esto, ¿no? Decirle a las mamás, recuerden que ustedes pueden hacerlo. Totalmente, totalmente. Podemos hacerlo, solo tenemos que tener el deseo, querer hacerlo. Si no queremos, estamos en todo nuestro derecho y también vamos a encontrar personas que nos acompañen en ese camino y sobre todo contar con el apoyo necesario para que eso que deseamos se pueda lograr. Bueno, gracias Lucy. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ver pronto con Lucy, va a haber mucho más y les repetimos que nos dejen preguntas, chicas, no tengan vergüenza, no se sientan que son las únicas, que les pasa lo que sea, estamos acá como muy abiertas a dialogar, pero de la maternidad real, chicas, sin filtro. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio.